el tema, dentro de lo que corresponde a gestión participativa, tenemos el tema de resolución de conflictos, que es el que vamos a mostrar. Y este ejercicio responde a una necesidad, porque recuerden que mucho de la gestión de áreas protegidas es una gestión de intereses, ¿no? Y entonces, no toda la vida los intereses son similares, más aún en un territorio. Y en muchos de los casos, los territorios han sido sujetos a diferencias y en unos casos o en el mayor de los casos son asociados a restricciones, ¿no? Los parques nacionales con mucho mayor razón. Y esto ha generado siempre algunas diferencias. Es más, cuando uno ve el territorio, puede ver dos pueblos distantes y se quieren comunicar y se encuentra un área protegida en el medio, es evidente que se genera una imposibilidad de hacer esta comunicación. Y si lo hacen con las coyunturas, en un momento aparece áreas protegidas y les dice que no, y entonces genera un conflicto. ¿Por qué el conflicto? Y le voy a resumir en el día los conflictos. En materia de concepto no es más que una diferencia, o sea, o los problemas o tensiones son diferencias que se expresan de manera directa ya en una manifestación pública en tensiones y diferencias que ya se hacen expresas o se hacen públicas. Ese es el gran tema, ¿no? Entonces, para eso el CERNAN ha construido unos lineamientos y más allá de ese ejemplo de la carretera, estos lineamientos también sirven para, en muchos de los casos, cuando otorgamos un derecho, podemos estar restringiendo o dando oportunidades a otros y afectando algún interés de otro, en lo cual también genera un conflicto, ¿no? Entonces van a ver eso, que es un poco de la idea de tener estos lineamientos, por eso que se construyó desde áreas protegidas este tema, ¿sí? Entonces entender que es un ganar-ganar, pero no siempre se involucra a actores estratégicos en este ganar-ganar, sino hay algunos actores estratégicos que quieren ganar y esa ganancia puede ser de distintas maneras y van en contra o van de manera distinta a lo que nosotros estamos planteando. Y es válido que puede haber diferencias, pero tiene que haber puntos en común. Ese punto en común, por seguro que va a ser la solución de los conflictos, ¿no? Entonces, hay que diferenciar lo que corresponde a un conflicto social y un conflicto socioambiental. Uno dado por la Oficina de Diálogo de la PCM, ¿sí? Proceso social dinámico en el que dos o más partes independientes perciben que sus intereses se contraponen, adoptando acciones que puedan constituir una amenaza a la gobernabilidad y al orden público, para cuya resolución se requiere la intervención del Estado en calidad de mediador. Sí, ojo que es un tema delicado porque no necesariamente a veces la diferencia es las comunidades con el Estado y seguro hay un tercero, el cual y un gran mediador en muchos de los casos ha sido la Iglesia, ¿no? O la Defensoría o unas plataformas que tengan mayor credibilidad porque a veces la diferencia es así con el Estado, el ejemplo que llamaría, ¿no? Entonces si bien es la población con una empresa, pero el trasfondo ahora se ha trastocado con un tema de Estado por haber el Estado otorgado un derecho, ¿no? Es importante analizar esa figura. Y un conflicto social, ambiental, es la disputa de intereses contrapuestos o aparentemente excluyentes entre dos o más actores acerca de uso, acceso, control, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Este inicia cuando los afectados despliegan acciones con el objeto de evitar un daño. Y es una manifestación pública, ¿no? ¿Qué cosa es actor estratégico? Ya lo sabemos, que eso es un actor social, ¿sí? Eh, para nosotros es importante el actor estratégico, con el cual podemos tener diferencias. Es evidente que una herramienta para identificar con quiénes tenemos estas diferencias es el mapa de actores y con los cuales tenemos conflictos. Y ustedes pueden ver en donde dice número 3 en la pantalla, que es el tipo de actor que están a nivel de discrepantes o distantes. Este actor que está a ese nivel, ese actor por seguro que tiene un conflicto con respecto a la gestión del área protegida. Los actores que están en el segundo nivel de discrepancia o el primer nivel cerca neutros, evidentemente tienen un problema, tienen una tensión, pero que todavía no han hecho manifestación pública de ese problema. Entonces, nosotros vamos a diferenciar los conflictos en áreas protegidas cuando este actor hace una manifestación pública de esa diferencia que tenemos con nosotros. Es evidente que con el radar la participación nos permite evaluar sobre estos principios el nivel de participación, ¿no? Y sobre eso comenzamos a trabajar y coordinar. Ojo, que hay que corregir esta diapositiva porque son 21 variables, ¿sí? Y con el caso de las reservas comunales tenemos 30 variables, ¿no? Se suman 21 más 9, 30, ¿no?
Es importante entender lo que piensa la PSM o lo que considera la PSM, que es la teoría transformacional de los conflictos. O sea, más bien convertirlos el conflicto en una oportunidad, porque evidentemente había unas diferencias y de esas diferencias logramos más bien sinergias en forma conjunta, ¿no? Es la teoría de transformación. Vamos a hablar de los lineamientos. Tiene tres fases. Esto es un documento de trabajo que tiene el CERNAN, el documento de trabajo 31, si no me equivoco, y habla sobre los conflictos, ¿no? La prevención, el tratamiento y monitoreo. Hay unos principios, ¿sí? Sobre los cuales se trabaja, principio de prevención, principio de inclusión, principio de relacionamiento social, principio de respeto a las comunidades campesinas y nativas, principio de buena fe, a los cuales ustedes pueden, a los cuales estos principios pueden sumar los principios de la gestión participativa que estaban en la segunda diapositiva, o tercera diapositiva, si no me acuerdo, y unos lineamientos generales que se tienen que tener en cuenta para los conflictos. Y es uno de los principales, es importante tener en cuenta que el CERNAN otorga un derecho o da opinión técnica vinculante sobre un posible derecho por otro sector competente, es posible que genere alguna diferencia, alguna restricción a algunos de los actores estratégicos. Y eso está sujeto a que genere un conflicto. Otro lineamiento importante es que el CERNAN apuesta por la prevención. No debemos, cuando ya llegamos a un tema de tratamiento, además de ser más costoso, la prevención es menos costosa, evidentemente, y más bien es más fácil aprovechar de la prevención, de conformar, de hacer esta teoría de transformación. Es importante involucrar muchos de los conflictos es porque no hemos involucrado en los procesos a la propia gente local, ¿no? Los conflictos ambientales han sido trabajados a partir de medidas basadas en un diálogo en las partes, ¿no? Eso es básico que tengamos en cuenta. El diálogo en la gestión de los conflictos creemos que es la principal herramienta y la misma está asociada, después uno no dice en esta diapositiva, pero está asociada a un mecanismo de incentivo que tenemos que generar, ¿no? Pero para el diálogo hay que incluir a todos los actores estratégicos, tener la claridad de los objetivos, ¿sí? eh, Incluir los diferentes enfoques que se tiene respecto al tema de la participación, ¿no? El tema de género y el tema de interculturalidad. O sea, que tener en cuenta eso, no perder de vista. Hay diferentes procedimientos o actividades en las etapas de prevención. Eh, Hay un procedimiento interno, en la etapa de prevención es importante esto reporte a alerta temprana a las jefaturas de áreas protegidas o cualquier entidad que no necesariamente para áreas protegidas, porque esta charla puede servir para cualquier otra forma de gestión del territorio. Hay un reporte de alerta temprana que es un primer análisis por parte de la jefatura del área protegida o de algún personal de Sarnán o de alguno de los actores que hace un primer análisis, ¿no? Y se definen cuáles son las principales actividades y se detalla claro que no, se detalla se hace una idea más o menos de cuáles son los principales eh, actos que podrían ocurrir en el conflicto, ¿no? Y una matriz de registro con la cual ya iniciamos, ya el CERNAN tiene que iniciar en la sede central, en coordinación con las jefaturas, tiene que hacer una matriz de registro de estos posibles conflictos. Acá está el reporte de alerta temprana. En la etapa de prevención, entonces hay que hacer una recepción de quejas, hay que recoger y analizar la información, elaborar el reporte de alerta temprana, preparar el informe que dijimos antes, preparar información técnica para el proceso de diálogo. Cuando entremos en un proceso de diálogo en la fase de prevención también, tenemos que ir con información técnica. Diseño y extracción de espacios de trabajo es importante. Es importante que en estos espacios de diálogos nosotros no tengamos en cuenta que son espacios de diálogo que podríamos desarrollarlo con el propio actor. No es, en muchos casos, no es política del CERNAN convocar a estos espacios de diálogos que los lidera la PCM o la Defensoría porque ya se convierten en otro tipo de espacios que no, en vez, muchas veces no los podemos manejar y se manejan, ya entran a un corte político, ¿no? Entonces, si son temas técnicos, deberíamos solucionarlos entre temas técnicos, ¿no? Acá hay una matriz de seguimientos de registro de potenciales conflictos. O sea, esta es una matriz de registro de potenciales, ¿ah? Hay una etapa, la siguiente etapa corresponde, lo que hemos hablado en la parte de prevención, acá en la etapa de tratamiento, también, y hay también una matriz. En esta etapa ya es, lo que buscamos es reducir, si ustedes se fijan, los conflictos tienen, en las X y las Y, el conflicto tiene un crecimiento, ¿no? Sobre este caso, y cuando ya la fase de prevención no ha logrado sus efectos y comienza a crecer el conflicto, entonces lo que tratamos en esta fase es reducir ese crecimiento o esa intensidad del conflicto. Es decir, acá es mucho más importante tener información técnica y el análisis social y del contexto en el que se desarrolla este conflicto, ¿no?
Hay que importante caracterizar. Ustedes, este tema lo pueden encontrar en el mapa de actores y también acá en el documento de trabajo del mapa de actores. Y también lo pueden encontrar en el documento de trabajo 31, donde uno puede caracterizar cuál es el interés real o el interés trasfondo. La definición de la posición institucional y las principales acciones. Es evidente que se tiene que conversar en un proceso de negociación hasta dónde podemos sentarnos a conversar, ¿no? Entonces, ese es un tema básico, el cual hay que definir. Y ese es un tema de hablar con nuestros jefes o con los mayores cargos sobre hasta dónde podemos comenzar a negociar. Es evidente que sin perder de vista eh, que nuestra entrada siempre es la conservación. O sea, se- no se negocia nada más allá de lo que pueda afectar lo que no afecta a la conservación. Lo demás podemos conversar. Y otra cosa es el marco legal, ¿no? O sea, los funcionarios públicos no pueden negociar más allá de lo que no te permite eh, la ley o las normas. Solo podemos negociar lo que no está escrito. Y eso es importante tenerlo en cuenta. A ver, sigamos. En esta etapa hay diversos espacios de diálogos. Hay una para la preparación, para la negociación y para el seguimiento. Los clásicos son estas mesas de diálogo, que son las que tenemos tipo tía María o tipo las Bambas, ¿no? Para el CERNAC no es política no llegar a esos niveles, ¿no? Son más unas reuniones más internas tipo asamblea también o mesas de diálogo, pero entre nosotros sin necesidad de tener otros actores. Claro, cuando el conflicto es por temas que corresponden a otros actores, ahí sí podemos abrir y tener una mesa de diálogo multisectorial y seguro multinivel con los cuales podemos desarrollar o todo el mundo puede buscar sintonía para la solución de estos conflictos. Desde acá los tenemos. Nosotros apostamos mucho por la mesa técnica, ¿sí? O comisiones de trabajo. Las mesas de diálogo ya están manejadas, o la mesa de desarrollo, por ejemplo, están manejadas por la Oficina Nacional de Diálogo, ¿no? De la PCM, y las mesas de diálogo ya son más políticas, entonces eh, no necesariamente no deberíamos llegar, mejor dicho, a ese extremo, ¿no? En el caso de áreas protegidas. Claro, temas como Alto Mayo o sí, Alto Mayo, que creo que es uno de los conflictos más graves o más serios, que está en un umbral muy alto, podríamos comenzar a pensar mesas de diálogo ya con el liderazgo de la PCM, por ya ser un tema de diferentes actores con diferentes competencias, ¿no? Acá, las principales actividades que tenemos que hacer, a diferencia del otro, acá hay que analizar a mayor envergadura la problemática, definir las metas a lograr, hasta dónde podemos negociar, el análisis de los actores, definir el tratamiento a seguir, preparar el cronograma, hay que tener una agenda bien clara, identificado, o sea, no puede responder mucho a la improvisación. Hay que establecer acuerdos, ejecución de tareas asumidas, identificar a los representantes de la institución, identificar las líneas de comunicación, establecimiento de acuerdos y en esta etapa de tratamiento hay que ejecutar las actividades, ¿sí? Hay que ejecutar las actividades que están en esta fase de tratamiento. Acá hay una matriz, sobre todo acá tiene que quedar claro cuáles son el estado actual y seguro se van identificando los acuerdos con los cuales tenemos que ir cumpliendo. Para mí esta es la etapa más crítica. En muchos de los casos hemos solucionado muchos conflictos, pero no hacemos seguimiento a los conflictos, ¿no? A los compromisos de los conflictos, no a los conflictos, no, a los compromisos que establecen. Una vez que se ha hecho el tratamiento, se sientan las partes en la mesa, acuerdan, negocian. O sea, acá es importante que hacer seguimiento a esos compromisos. En muchos de los casos hemos intervenido en muchas acciones, hemos comprometido hasta incluso recursos y después pensamos que el conflicto ya está solucionado y eso no es así. Y es ahí cuando no cumplimos esos compromisos de nuestras partes, es cuando comienzan los temas a resarcir. Y un conflicto que anteriormente fue solucionado y si se revive es peor que otros conflictos. ¿Ya? La DIGAN debe remitir a cada jefatura involucrada las características de monitoreo y para eso hemos hecho algunas cosas como una matriz de compromiso seguro para el seguimiento. Entonces, hay que tener en cuenta que lo primero que hay que asegurar el cumplimiento de los compromisos y seguro hay que hacer un adecuado seguimiento. ¿Sí? ¿Cómo manejar contingencias en el cumplimiento de los compromisos? Se recomienda identificar aquellas dificultades que pueden presentarse al momento de implementar los compromisos. Es preferible identificar los cuellos de botella y de ahí tomar una estrategia y ser más francos y convocar los grupos, por ejemplo.
Como un estratégico se recomienda mantener una línea de comunicación y coordinación para el establecimiento de los acuerdos entre los representantes y los actores sociales. O sea, siempre tiene que haber esta relación de compromiso y de comunicación y de conversa, ¿no? El objetivo de toda esta fase es que se revive el conflicto. Revivirse el conflicto es uno de los grandes problemas y ese es el problema que tenemos ahorita en Parón. Se ha revivido el conflicto, pensamos que hace 8 años que estaba solucionado, pero no fue así. No hemos hecho seguimiento a los compromisos y ahora tenemos consecuencias serias, ¿no? Con el incumplimiento de una declaratoria de emergencia. Entonces yo sí creo que es un tema muy delicado. Si se detectan complicaciones para el cumplimiento de algún compromiso y estas son difíciles de atender, se recomienda ponerse en contacto con los actores que han actuado como parte de la demandante y establecer una renegociación. Eso podemos hacer. Podemos renegociar el tema con todo el ánimo y la sinceridad. Y recuerden que uno de los temas más importantes en la gestión de conflictos es la confianza. Y la confianza se da en el diálogo, en la sinceridad, en la transparencia. No podemos lograr este acuerdo. Veamos la posibilidad de renegociar, replantear y por seguro que se puede llegar a un buen puerto, a diferencia de que cuando hagamos seguimiento honesto, las comunidades o los actores sociales definan de que no se ha hecho nada. Hay una matriz de seguimiento y, entonces, en conclusión, es importante tener en cuenta que los conflictos en áreas protegidas es muy común y es porque evidentemente las áreas protegidas en muchos casos generan restricción y el otro tema saltante es que los intereses en común no existen, no se traslapan en un 100%, siempre hay diferencias y la idea es cómo tratamos de buscar esta sintonía con los pocos puntos de encuentro sobre los cuales podemos iniciar la resolución de conflictos. Hay temas en común en los cuales podemos trabajar, ¿no? Y sobre eso se reinicia, ¿no? Sobre eso se inicia los mecanismos para la solución de conflictos, ¿no? Muchas gracias.